La solicitud incluía una lista con 18 transacciones sospechosas que, en total, sumaban más de $52,000. La respuesta no se hizo esperar. Fue inmediata, perfectamente coordinada, y justo como Leo y yo habíamos anticipado. Tú no tienes autoridad alguna para cuestionar mis decisiones o cómo administro este patrimonio, fue la respuesta de tío Ernesto. Me he encargado de todo esto sin necesitar que alguien me supervise o interfiera. La reacción de mi padre, Raúl, fue todavía más indignante. Samuel, estás completamente fuera de lugar. Ernesto sabe perfectamente lo que hace y no tiene por qué justificar nada ante ti. Mi madre, Claudia, se sumó con su tono habitual. Esto es exactamente por lo que pedimos espacio. Estás siendo controlador, irrespetuoso y totalmente inapropiado. Y luego Natalia, con su típica falta de empatía. Por favor, ¿puedes dejar en paz a todos por una vez? Tu obsesión por el dinero y el control da miedo. Ninguno de ellos se tomó un segundo para cuestionar el tema del dinero desaparecido. Nadie mostró la más mínima preocupación por un posible fraude o mala gestión del legado de abuelo Fernando. Simplemente se cerraron en banda y me atacaron por hacer preguntas legítimas, basadas en documentación real. Perfecto, dijo Leo al leer sus respuestas. Nos acaban de entregar todo lo necesario para demostrar que esto no es un drama familiar ni un conflicto personal. Es una conducta criminal y todos están ayudando a encubrirla. Esa misma tarde, presenté denuncias formales ante la oficina del fiscal general del Estado, alegando negligencia del fiduciario, mala praxis en sus funciones y posibles actos de malversación. También envié toda la documentación al fiscal del distrito local y a la División de Investigación de Fraudes del IRS. ¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta de lo que está pasando? Le pregunté a Leo. Por lo que he visto en otros casos, en menos de 48 horas Ernesto recibirá una llamada bastante incómoda por parte de un abogado del gobierno. Los fraudes en herencias se toman muy en serio, especialmente cuando hay tanta evidencia documentada. Y, como de costumbre, Leo no se equivocó. Justo 2 días después, mi padre me llamó, completamente alterado. Samuel, ¿qué hiciste? La policía quiere hablar con Ernesto por la gestión del patrimonio. Han congelado todas las cuentas. Tu madre está fuera de sí. No entendemos nada. He cumplido con mi deber, respondí con calma. Reporté lo que la ley me exige cuando un fideicomisario suplente encuentra evidencia de malas prácticas. Ni más ni menos. Pero Ernesto dice que todos los retiros eran legítimos. Papá se robó más de $52,000 del patrimonio de abuelo Fernando para comprarse un bote y pagar sus deudas de apuestas. Las cuentas no fueron congeladas por venganza, sino porque tu cuñado cometió varios delitos y violó sus obligaciones legales. Del otro lado de la línea, hubo un silencio absoluto. Tenemos que hablar de esto. No tenemos nada que discutir. Dejaste en claro que no querías que yo me involucrara más en los asuntos financieros de la familia. Objetivo cumplido. Colgué y apagué el teléfono. Me invadió una sensación de paz que no había sentido en años. A la mañana siguiente, Leo me despertó con una sonrisa. Ernesto había sido arrestado en su casa y acusado formalmente de múltiples cargos: fraude patrimonial, malversación de fondos y violación de deber fiduciario. La noticia apareció en primera plana del periódico local. Su fotografía ocupaba media página, con el titular, hombre local acusado de fraude en herencia familiar. El artículo detallaba cómo había robado más de $55,000 del patrimonio de su difunto padre para cubrir gastos personales, deudas por apuestas y lujos innecesarios. Mi teléfono no paró de sonar desde ese momento. Llamaban mis padres, Natalia, tía Verónica, e incluso familiares lejanos con los que no tenía contacto desde hacía años. Dejé que todos los mensajes fueran a buzón de voz. Los escuché más tarde, con Leo, mientras jugábamos videojuegos y comíamos comida rápida. Era como una comedia involuntaria. Las prioridades de cada uno quedaron perfectamente claras. Mi madre, entre sollozos incontrolables. Samuel, por favor, llámame. Los abogados dicen que Ernesto podría ir a prisión. Todas las cuentas están congeladas y no tenemos cómo pagar una defensa legal. Necesitamos tu ayuda urgente para arreglar esto. Mi padre, con un tono derrotado. Hijo, sabemos que no manejamos esto de la mejor manera, pero seguimos siendo familia. Ernesto cometió errores, sí, pero no merece acabar en la cárcel. ¿No podrías retirar los cargos y resolver esto entre nosotros? Natalia, desesperada. Esto es una locura total. Ernesto no es un criminal. Solo cometió errores con el dinero. Además, me quitaron mis cosas, arruinaron mi crédito y no puedo ni comprar comida. Arregla este desastre. Y la más reveladora fue tía Verónica, esposa de Ernesto. Samuel, no sé qué crees que estás logrando, pero estás destruyendo esta familia. Rick es, en el fondo, un buen hombre que se equivocó. Si tuvieras un poco de decencia o lealtad familiar, estarías ayudándonos, no atacándonos cuando más lo necesitamos. Leo y yo nos reímos con incredulidad mientras escuchábamos todo eso. Ninguno asumía responsabilidad alguna. Nadie se disculpaba por cómo me trataron ni por haberme utilizado durante años. Siguen sin entender lo que está ocurriendo, comentó Leo,
divertido. No les molesta lo que le hicieron a tu abuelo o a ti. Les molesta que, por fin, eso tenga consecuencias. ¿Crees que deba responderles? Todavía no. Déjalos un tiempo más. Necesitan darse cuenta, de verdad, de que esa vida que llevaban gracias a ti se terminó. Solo así podrán cambiar en serio. Y tenía razón. Con el paso de las semanas, la magnitud de su dependencia económica hacia mí quedó completamente al descubierto. Sin mi respaldo financiero, todo su sistema se vino abajo de forma estrepitosa. El camión de papá fue embargado porque ya no podía pagar las cuotas mensuales. Mi madre tuvo que cancelar el viaje a México que ya tenían planeado y comenzar a trabajar turnos extra en la joyería solo para poder cubrir los gastos básicos. Natalia, por su parte, terminó regresando a vivir con mis padres porque no podía costear el alquiler ni cubrir lo mínimo para subsistir. Sus aspiraciones de convertirse en influencer en redes sociales se vinieron abajo cuando los agentes de embargo le retiraron todas sus supuestas marcas de diseñador. Fue entonces cuando me enteré de que, durante los últimos 2 años, yo había estado firmando como aval del contrato de arrendamiento de la casa donde vivían. Al desvincularme legalmente del contrato, el propietario revisó los ingresos reales del grupo familiar y determinó que no cumplían con los requisitos para seguir habitando la propiedad. Les dieron 30 días para abandonar el lugar. Pero el mayor problema era otro, los costos legales que se acumulaban con rapidez. Tío Ernesto enfrentaba cargos por fraude y necesitaba urgentemente a un abogado penalista especializado en delitos de cuello blanco. Ese tipo de defensa no es precisamente barata. Las estimaciones iniciales rondaban los $35.000. Con sus finanzas completamente destrozadas, no tenían ninguna posibilidad de afrontar ese gasto por cuenta propia. Fue entonces cuando mi padre, Raúl, finalmente dejó de lado el poco orgullo que le quedaba y vino a buscarme en persona para hablar. Era sábado por la tarde y me encontraba trabajando desde casa. El timbre sonó. Al revisar las cámaras de seguridad, vi a mi padre en la puerta. Parecía haber envejecido 15 años en el último mes. Llevaba puesta una camisa arrugada, el cabello en completo desorden y una expresión que gritaba derrota. Muy lejos del hombre que años atrás me sermoneaba sobre el deber familiar y saber cuál era mi lugar. Decidí dejarlo esperando allí durante 10 minutos, observando desde el monitor cómo se movía con nerviosismo, ensayando una y otra vez lo que probablemente era su discurso. Finalmente abrí la puerta. Samuel, dijo con voz apenas audible. Por favor, necesitamos hablar. ¿Hablar de qué exactamente? ¿Sobre Ernesto? ¿Sobre cómo se vino abajo todo lo de la familia? ¿O sobre lo equivocados que estuvieron todo este tiempo? Lo dejé pasar a la sala, pero no le ofrecí asiento ni nada de tomar. Se quedó de pie, incómodo, mirando mi sala bien decorada, los dispositivos electrónicos de alta gama, mi vida claramente estable, todo lo que había logrado construir desde que dejé de mantener económicamente a otros adultos. La verdad es que arruinamos todo, dijo con un temblor en la voz. Te fallamos durante años, abusamos de tu generosidad y cuando intentaste ponernos límites, te excluimos como si no valieras nada. Lo sabemos, y aunque no lo merecemos, venimos a pedirte perdón. Un perdón sincero. ¿Qué tan desesperados están? Vi cómo sus hombros caían por completo ante la pregunta. Su voz, cargada de angustia, fue clara. Vamos a perder la casa en menos de 2 semanas. Ernesto enfrentará entre 5 y 10 años de prisión si no conseguimos una defensa adecuada.